Esta es la historia de un hombre bueno que sucumbió a la tristeza, al abandono y a la soledad, y cuya enfermedad mental lo llevó a perder la cabeza y a convertirse en un verdadero monstruo. Una nueva perspectiva del famoso personaje de los cómics de DC, con una mirada mucho más oscura y devastadora. Arthur Fleck tiene una vida vacía y triste. Vive con su madre enferma, a la que debe cuidar, y él mismo cuenta con varios problemas mentales, entre ellos una enfermedad que le hace reírse descontroladamente. Una contradicción que nos muestra cómo la risa, algo que normalmente está muy ligado a la alegría y a la felicidad, puede estar también impregnado de mucho dolor y tristeza. Arthur trabaja como payaso publicitario a pie de calle, pero su verdadero sueño es convertirse en un comediante. Esta película, situada en los años 80, comienza con él siendo atacado por un grupo de adolescentes que le roban su cartel y en una verdadera muestra de crueldad le dan una fuerte paliza. Justo después se nos muestra la cita de Arthur con su terapeuta, donde vemos el verdadero alcance de la depresión que sufre este hombre. Y sin embargo, él es una persona buena, que se esfuerza por hacer sentir bien a los demás, aunque estos solo le devuelvan golpes y desprecio. Esto le sucede constantemente. Y volvemos a verlo en el momento en el que Arthur va en el autobús, en esta escena que ya es tan mítica, e intenta hacer reír a un niño, pero sin embargo la madre simplemente se molesta con él. Su vida es tan dura que Arthur huye de la realidad y se esconde en sus propias fantasías para poder sobrevivir. Así vemos como cuando llega a casa empieza a imaginarse que en realidad se encuentra en el programa de entrevistas de Murray Franklin, un referente para él. De forma paralela, el público descubre también lo afectado que Arthur está por la ausencia de una figura paterna en su vida. Al día siguiente, los problemas siguen acumulándose en la vida de nuestro protagonista. Nada más llegar al trabajo, vemos como un compañero se acerca a él y le ofrece una pistola. Aquí entra en debate algo que sucede de forma sistemática en toda la película y por lo cual esta ha recibido muchas críticas a lo largo de los años. Y es que parece hacer una glorificación a la violencia casi desde el principio, sabiendo que Arthur es una persona que ha sufrido mucho y que además está bastante inestable. ¿Realmente una pistola soluciona algo? En un primer momento puede parecer que es la forma que su compañero tiene de limpiarse la conciencia y sentir que ha hecho algo por Arthur. Pero este acto condena a Arthur. Y lo que parecía algo posible termina convirtiéndose en inevitable. Arthur terminará explotando y convirtiéndose en un asesino. Y además lo hará de la peor forma posible. Después de esto, el jefe lo llama a su despacho y le transmite las quejas de la empresa a la que promocionan. El día anterior se marchó sin previo aviso y no llegó a devolver el cartel. El pobre Arthur intenta explicar lo que sucedió, pero el jefe no lo cree y le asegura que deberá restar el dinero que cuesta el cartel de su salario. Dolido y frustrado, Arthur se desahoga pateando unos contenedores de basura. Y aquí ya vemos cómo esa rabia que está en su interior empieza a florecer muy poquito a poco. Pero de momento sigue siendo una persona normal, con una vida muy dura y muy triste. Acto seguido, regresa a su casa y en el ascensor se encuentra con su vecina Sophie, con la cual intercambia una sonrisa y parece ser la única luz que hay dentro de su oscuro día. Esto hace que Arthur se obsesione inmediatamente con ella y que al día siguiente comience a espiarla, a ella y a su hija. Por otra parte, decidido a cumplir su sueño de convertirse en comediante, va a un show con su libreta y empieza a tomar apuntes. Está preparando su gran debut. Aquí ya vemos como algo ha cambiado con respecto al principio. Se comporta de forma más errática, tiene fantasías que le cuesta distinguir de la realidad, se obsesiona mucho con las cosas y escribe reflexiones oscuras en su diario. Empezamos a ver cómo cada vez se siente más distanciado de todo el mundo por culpa de su enfermedad y de su situación. Esa noche, Arthur vuelve a encontrarse con Sophie, cuyo comportamiento ya hace sospechar al público. Y es que esta bromea sobre que Arthur la haya seguido por la calle. Le parece lo más normal del mundo. E incluso lo llama por su nombre cuando sabemos que él jamás se lo ha dicho. Pasa un nuevo día y Arthur vuelve a trabajar como payaso. Esta vez en un hospital, haciendo felices a unos niños enfermos. El problema es que ahora lleva encima la pistola que su compañero Randall le dio. Y tiene la mala suerte de que se le cae en medio de su actuación. Su jefe se entera de lo sucedido e inmediatamente decide despedirlo. Arthur intenta mentirle, decirle que era de juguete, tan solo una parte más del decorado, pero el jefe no le cree porque Randall le ha traicionado.
Él le ha contado al jefe que sabe que Arthur tiene una pistola, sin mencionar por supuesto que fue él quien se la entregó. Este personaje es bastante curioso porque siento que nos falta contexto sobre su situación. Aquí se descubre que obviamente sus intenciones al darle la pistola a Arthur no eran librarse de su mala conciencia. Quizá era algo más oscuro, quizá quería que Arthur fuera despedido. Pero, ¿por qué? Realmente no nos dan ninguna explicación, más allá de que se trata de otro factor que hace que la vida de Arthur se desmorone. El caso es que Arthur vuelve a casa en metro, completamente devastado por haber perdido su empleo. En el mismo vagón hay tres hombres acosando a una mujer. En este preciso instante, el protagonista tiene uno de sus ataques incontrolables de risa y llama la atención de estos tres hombres, que terminan acosándolo a él. Harto de aguantar vejaciones y agresiones, Arthur termina perdiendo el poco autocontrol que le quedaba y explota. Así es como saca la pistola y mata sin miramientos a los tres hombres. Estos tres personajes, vestidos con sus trajes elegantes y serios, son una metáfora de una sociedad enferma que protege a unos pocos por encima de todo. Se trata de hombres con trabajos importantes, que van vestidos de forma respetable, y sin embargo es todo una fachada, pues por dentro ellos también son unos monstruos sin escrúpulos, para nada mejores que Arthur. Aquí vemos una escena increíblemente buena, donde el conflictivo, pero sin duda talentoso Joaquín Phoenix muestra todo su potencial actoral, dejando que su personaje se libere de esa ansiedad y de esa frustración, regresando a su propio mundo de fantasías, mediante un baile. Y realmente es más una especie de contorsionismo, pero es una forma de expresión completamente válida y que profundiza mucho en Arthur Fleck. Nos permite ver en su interior y de alguna forma incluso empatizar con su dolor. La locura sigue cuando regresa a su casa, pero aparentemente no va a su apartamento, sino al de Sophie, donde pasa la noche con ella. Curiosamente, al día siguiente, Arthur escucha en las noticias que los tres hombres a los que asesinó trabajaban en la compañía de Thomas Wayne, un personaje secundario pero de mucha importancia en la historia. Este fue el antiguo jefe de la madre de Arthur, y ella está obsesionada con él. En una entrevista, Wayne, esa representación de los que están más arriba en el escalafón social, ataca a los que se encuentran por debajo, lo cual despierta varios motines e incluso una fuerte revuelta ante ricos por toda la ciudad. Esto me parece un recurso de guión bastante exagerado, pero sin duda efectivo. La gente comienza a tomar el rostro del payaso como símbolo y se desata una fuerte revolución. Su identidad sigue oculta, pero de pronto Arthur comienza a sentirse escuchado y valorado, lo cual para él significa una validación de sus crímenes. Otra parte de la película bastante conflictiva para aquellos que, como comenté antes, consideran que el largometraje glorifica la violencia y estigmatiza las enfermedades mentales. Arthur le comenta todo esto que está sintiendo al día siguiente a su terapeuta, algo que, no obstante, no sirve de nada, porque la mujer le comunica que sus sesiones deben terminar, porque el gobierno ha recortado los fondos y ya no puede atenderle. Esto evita que Arthur pueda recibir esta ayuda que tanto necesita en un momento tan crucial como este. Una ayuda que, sin embargo, tampoco era suficiente desde el primer momento. Esa noche Arthur por fin realiza su debut como cómico. Sophie ha ido a verle y está realmente feliz, por primera vez en mucho tiempo. Pero todo le vuelve a salir mal cuando en medio del escenario tiene un ataque de risa y el público se muestra impasible ante sus chistes. Esa noche, además, Arthur tiene una gran revelación cuando descubre que las cartas que su madre le envía a Thomas Wayne son en realidad una declaración de amor, en la que además se confiesa que Wayne es el padre de Arthur. Esto lo lleva a ir a la mansión de los Wayne, donde se encuentra con un pequeño Bruce, al cual le hace un truco de magia, y también con Alfred, el cual se muestra completamente despiadado y se ríe de él, diciéndole que su madre estaba loca y deliraba. Al regresar a casa, las sorpresas desagradables continúan, pues se encuentra con una ambulancia que va a trasladar a su madre al hospital, ya que ésta ha sufrido un grave derrame cerebral. Estando ya en la habitación de su madre, enciende la televisión para ver el programa de Franklin como todas las noches. Sin embargo, cuando la enciende, se encuentra con su propia imagen en pantalla y ve cómo el presentador está riéndose de él. Aquí el protagonista es nombrado como Joker, un hombre que, como todo lo demás en su vida, nace de las agresiones y las burlas, y que sin embargo él hace propio. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Al día siguiente, Arthur ve en las noticias que las revueltas están aumentando,
y que un gran grupo se ha congregado frente al edificio en el que se encuentra Thomas Wayne. Arthur decide ir para allá e inexplicablemente atraviesa todo el cordón policial sin ningún problema y se cuela dentro del edificio. De nuevo, un recurso de guión que es bastante difícil de justificar. No obstante, pese a poder hablar con Wayne, Arthur simplemente consigue salir herido una vez más, ya que éste le repite la historia que Alfred le contó. Y su madre estaba loca e incluso estuvo interna en un psiquiátrico. Le dice además que él es adoptado. Y cuando Arthur sufre uno de sus incontrolables ataques de risa, el hombre decide pegarle un puñetazo y marcharse. Poco después recibe una invitación para acudir al programa de Murray Franklin, la cual él acepta sin pensárselo. Pero sus intenciones no son ir allí como un invitado más del que puedan reírse, sino que piensa demostrarle al mundo cómo es en realidad. Piensa mostrarles el monstruo que ellos mismos han creado. No obstante, antes de todo esto, necesita respuestas, y es por esto que va al psiquiátrico y busca el informe de su madre. Necesita confirmar que Thomas Wayne le ha mentido, pero el problema es que no lo ha hecho. Todo lo que él le dijo es cierto, y aún hay más, porque en el pasado su madre estaba con un maltratador y dejaba que éste abusara del pequeño Arthur, cuando tan solo era un niño. Y aquí llega la bomba final que hace que los cimientos de la vida de Arthur se desmoronen por completo. Pues después de este gran descubrimiento, él acaba en el apartamento de Sophie, buscando algo de consuelo. Y sin embargo, cuando ésta llega a casa, se asusta por encontrarse con un completo desconocido. Toda la historia había sucedido únicamente en la cabeza de Arthur. Y la cruda verdad es que no tiene a nadie en quien apoyarse. En este punto, su vida como Arthur ya casi ha terminado, y es el Joker quien toma el control. Así es como va al hospital y se venga de su madre asfixiándola con una almohada. Lo hace sin sentir ni un solo remordimiento, pues todo el dolor que ha habido en su vida lo ha causado ella. Por fin llega el momento de prepararse para ir al programa de Franklin, y Arthur le da vía libre al Joker. Se tiñe el pelo de verde y se maquilla como un payaso. Sin embargo, antes de terminar de hacerlo, es interrumpido por el timbre. Son sus compañeros del trabajo, Brandon y Gary, que han ido a verlo porque se han enterado de la muerte de su madre. Pero Randall en realidad solo ha ido por puro egoísmo. Y es que está preocupado por lo que sucedió en el metro y teme que Arthur haya sido el culpable y que a través de la pistola lo relacionen con él. El Joker, harto de su hipocresía, se lanza por él y lo apuñala. Gary se asusta, pero el Joker lo deja marchar, ya que fue el único compañero que siempre se portó bien con él. Y tras el baño de sangre, termina tranquilamente de prepararse y se pone su característico traje rojo. De camino al programa, tenemos la icónica escena de la bajada por las escaleras que dio la vuelta al mundo y que curiosamente está inspirado en una escena de Heath Ledger en la película 10 cosas que odio sobre ti. Una especie de homenaje quizás al increíble Joker que Heath Ledger interpretó en pantalla. El problema para el Joker, o más bien para Arthur, es que la policía ya ha descubierto que fue él quien asesinó a los tres hombres del metro, y cuando lo reconocen en las escaleras empiezan a perseguirlo. Pero, como el metro está lleno de gente disfrazada de payaso, le es relativamente fácil pasar desapercibido y consigue esconderse de la policía. Así es como llega al programa, sabiendo que ya está todo perdido y dispuesto a dar un verdadero show. Pero antes de eso, va a contar su verdad. En este punto tiene un gran monólogo en el que cuenta cómo el sistema le falla a gente como él, critica la hipocresía y el egoísmo de todos aquellos que lo rodean y la forma que tienen de despreciar a las personas con enfermedades mentales en vez de ayudarlos. Y justo después de esto, saca la pistola y le pega un tiro en la cabeza al entrevistador. Esto, por supuesto, siembra el caos total, tanto en el programa como en el resto de la ciudad. El Joker es detenido, pero estando ya en el coche de policía, este tiene un accidente con una ambulancia que era conducida por los manifestantes. Se chocan y, milagrosamente, el Joker consigue salir casi ileso del accidente. De esta forma consigue escapar y se encuentra frente a una multitud radical que lo vitorea y lo alaba. Aquí hay otra escena muy simbólica que nos recuerda que esta historia pertenece al universo de Batman y el Joker. Esta escena, por supuesto, es la de la muerte de los padres de Bruce, que son asesinados por uno de los manifestantes con caretas de payaso. Así se da comienzo a la historia del héroe. Un niño que sufrió injustamente por los errores de sus padres y por haber nacido en el lugar en el que lo hizo. Irónicamente, lo mismo que le sucedió a Arthur.
La película termina con Arthur encerrado en un psiquiátrico, el mismo en el que estuvo su madre. Aquí muestra una actitud y una personalidad muy diferentes a las que tenía antes. Por tanto, asumimos que ya no es Arthur, sino que se trata de la personalidad del Joker, quien tiene ahora el control. Y aquí vemos algo bastante escalofriante, y es que por primera vez en toda la película vemos al protagonista reír de placer, pero es un placer oscuro, porque viene a partir de los asesinatos y de las cosas horribles que ha hecho en los últimos meses. Pero no es aquí donde termina, porque el verdadero final es un plano de Arthur avanzando por un pasillo blanco, dejando unas huellas ensangrentadas a su paso. Un final bastante abierto que podría significar algo bastante literal, como que ha asesinado a su terapeuta y está intentando escapar, o algo más simbólico, que represente cómo el Joker ha terminado con la vida de Arthur y es ahora él quien manda. And why should we believe you? I got nothing left to lose. Nothing can hurt me anymore. My life is nothing but a comedy. Esta película causó un gran conflicto y tuvo muchas críticas, tanto positivas como negativas, cuando se estrenó, empezando por la contratación del propio Joaquin Phoenix. Este aceptó participar en la película tras varias negativas y tuvo muchos conflictos con sus compañeros, especialmente con De Niro. Además, él es un actor de método que traslada los hechos y los sentimientos de los personajes a su propia vida. Esto lo llevó a obsesionarse, a perder más de 20 kilos para el papel y a estudiar en profundidad los comportamientos de asesinos y personas con graves enfermedades mentales. La película del Joker recibió una clasificación R y un aluvión de críticas muy malas, pero aún así consiguió ganar, entre otros premios, un León de Oro y dos Oscars. Se trata de un largometraje muy oscuro y que abrió un nuevo camino a explorar en el mundo de las películas de superhéroes y villanos y personajes de cómics en general. La segunda entrega, la cual ha sido muy esperada, sigue contándonos la historia del Joker, pero ahora con el añadido de Harley Quinn, que será de la vida del Joker. Lo descubriremos muy pronto en la secuela. Eso ha sido todo. Si os ha gustado, ya sabéis qué hacer. Dadle like, suscribíos, dale a la campanita y dejadme en los comentarios qué os ha parecido la película.